El Kitab y Kan, el libro de la certeza, revelado por el VM. Príncipe Gurdjieff. La fe Bahá'í anuncia al VM. Príncipe Gurdjieff al Mahdi gemelo redentor, espada de Dios. El Kitab y Kan, el libro de la certeza. Introducción. El Kitab y Kan, el libro de la certeza, es un tratado revelado por Baha'u'lláh en Bagdad entre 1861 y 1862. En palabras de Baha'u'lláh se anuncia al VM. Príncipe Gurdjieff como la manifestación de la verdad, del juicio divino. Para que la comunidad Bahá'í puedan escudriñar las letras que claramente muestran Baha'u'lláh no es el último enviado y comprueben Baha'u'lláh como enviado anuncio al juez del Apocalipsis. Primera parte. Desde que apareció Moisés, ninguno de los numerosos profetas enviados como mensajeros de la palabra de Dios, tales como David, Jesús y otras de las manifestaciones más exaltadas aparecidas durante el período transcurrido entre las revelaciones de Moisés y Muhammad, jamás alteró la ley del Qibli. Todos estos mensajeros del Señor de la creación han hecho a sus pueblos volverse en una misma dirección. Ante los ojos de Dios, el Rey ideal, todos los lugares de la tierra son uno y el mismo, excepto aquel lugar que, en el día de su manifestación, Él designa para un propósito particular. Como Él ha revelado, de Dios es el oriente y el occidente. Por tanto, donde quiera os volváis, allí está la faz de Dios. No obstante la verdad de estos hechos, ¿por qué habría de ser cambiado el Qibli, causando con esto tal consternación entre el pueblo, haciendo vacilar a los compañeros del profeta, y ocasionando tan gran confusión en medio de ellos? Sí, por cierto, aquellas cosas que acarrean consternación a los corazones de los hombres ocurren solo para que cada alma sea probada con la piedra de toque de Dios, para que se reconozca lo verdadero distinguiéndolo de lo falso. Por esto Él reveló después de la ruptura entre el pueblo. Designamos el Qibli que tú quisiste solo para distinguir a quien sigue al apóstol de quien se aleja de él. Asnos aterrados que huyen de un león. Si por un momento ponderases estas palabras en tu corazón, de seguro encontrarías las puertas del entendimiento abiertas ante ti y verías todo el conocimiento y sus misterios descubiertos ante tus ojos. Tales cosas suceden solo para que las almas de los hombres se desarrollen y sean libradas de la jaula y la prisión del yo y del deseo. Por cuanto, en su esencia, aquel Rey ideal ha sido eternamente independiente de la comprensión de todos los seres, y continuará siendo por siempre exaltado en su propio ser, por encima de la adoración de toda alma. Una sola brisa de su opulencia es suficiente para adornar a toda la humanidad con el manto de la riqueza. Y una gota del océano de su monífica gracia basta para conferir a todos los seres la gloria de vida eterna. Pero dado que el propósito divino ha decretado que lo verdadero debe ser distinguido de lo falso, y el sol de la sombra, Él, por tanto, desde su reino de gloria ha enviado a la humanidad, en todo tiempo, lluvias de pruebas. Si los hombres meditaran sobre la vida de los profetas de antaño, llegarían tan fácilmente a conocer y comprender el modo de actuar de estos profetas, que su vista ya no sería velada por aquellas palabras y acciones que son contrarias a sus propios deseos mundanos. Destruirían así todo velo que se les interpusiese con el fuego que arde en la zarza del conocimiento divino, y morarían seguros en el trono de la paz y la certeza. Reflexiona acerca de las extrañas y múltiples tribulaciones con que Él prueba a sus siervos. Considera cómo Él inesperadamente escoge de entre sus siervos, confiándole la exaltada misión de la guía divina, y mira cómo el comportamiento de las manifestaciones de Dios, por mandato del Rey de la creación, es totalmente opuesto al comportamiento y a los deseos de los hombres. Cuando llegues a comprender la esencia de estos misterios divinos, percibirás el propósito de Dios, el divino encantador, el bien amado. Considerarás las palabras y el proceder de ese soberano todopoderoso como una misma cosa, de tal modo que cuanto veas en su proceder, eso mismo encontrarás en sus palabras, y cuanto veas en sus palabras, eso reconocerás en su proceder. Así, externamente, sus obras y palabras son el fuego de la venganza contra el malvado internamente, son las aguas de la misericordia para el justo. Si se abriese el ojo del corazón, de seguro comprendería que las palabras reveladas desde el cielo de la voluntad de Dios concuerdan y se identifican con las obras que han emanado desde el reino del poder divino. Ahora escucha, oh hermano. Si tales cosas se revelaran en esta dispensación y tales incidentes sucedieran actualmente, ¿qué harían los hombres? Juro por aquel que es el verdadero educador de la humanidad y el revelador de la palabra de Dios, que el pueblo, de inmediato e indiscutiblemente, le declararía infiel y le sentenciaría a muerte. Cuán lejos están de poder escuchar la voz que declara: he aquí que, del aliento del Espíritu Santo, ha aparecido un Jesús, y un Moisés ha sido llamado para una tarea designada por Dios.
Aunque se elevaran miríadas de voces, ningún oído atendería si nos dijéramos que a un niño sin padre ha sido conferida la misión de profeta, o que un homicida ha traído desde la zarza ardiente el mensaje en verdad, yo soy Dios. Si se abriera el ojo de la justicia, fácilmente reconocería, a la luz de lo que se ha mencionado, que aquel que es la causa y propósito último de todas estas cosas se ha manifestado en este día. Aun cuando semejantes sucesos no han ocurrido en esta dispensación, el pueblo se aferra de vanas imaginaciones tales como las que acarician los réprobos. Cuán graves los cargos que se le imputaron. Cuán severas las persecuciones de que fue objeto. Cargos y persecuciones tales que los hombres no han visto ni oído algo semejante. Gran Dios. Cuando llegó a este punto el torrente de la prolación, miramos, y he aquí que los dulces aromas de Dios eran difundidos desde la aurora de la revelación y soplaba la brisa matutina proveniente del Sabá del Eterno. Sus buenas nuevas regocijaron otra vez al corazón y dieron inmensa alegría al alma. Renovó todas las cosas y trajo innumerables e inestimables dones procedentes del amigo incognoscible. Jamás podrá la vestidura de la alabanza humana pretender compararse a su noble talla, ni podrá el manto de las palabras adecuarse a su luminosa figura. Sin palabras despliega los misterios interiores y sin lenguaje revela los secretos de los versículos divinos. Enseña a los ruiseñores que gorjean en la rama del alejamiento y la separación, la lamentación y la queja, les instruye en el arte del amor y les muestra el secreto de la renuncia del corazón. Revela a las flores del ridvan de la reunión celestial los encantos del amante apasionado y les descubre la gracia de los dotados de belleza. A las anémonas del jardín del amor les confiere los misterios de la verdad y al pecho de los amantes le confía los símbolos de las sutilezas más profundas. El universo está repleto de estas múltiples dádivas y espera el momento en que los efectos de sus invisibles dones se manifiesten en este mundo, cuando los lánguidos y sedientos alcancen el cautar viviente de su bien amado, y el vagabundo perdido en los desiertos del alejamiento y de la nada entre en el tabernáculo de la vida y logre la reunión con el deseo de su corazón. Y, ahora, referente a sus palabras. Y entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Estas palabras significan que cuando el sol de las enseñanzas celestiales se haya eclipsado, las estrellas de las leyes divinamente establecidas hayan caído, y la luna del verdadero conocimiento, el educador de la humanidad, se haya oscurecido, cuando los estandartes de guía y felicidad hayan sido arriados y la mañana de la verdad y rectitud se haya hundido en la noche, entonces el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Cielo designa el cielo visible, ya que cuando se acerque la hora en que ha de aparecer el sol del cielo de la justicia y navegue el arca de la guía divina sobre el mar de la gloria, aparecerá una estrella en el cielo que anunciará a su pueblo el advenimiento de esa máxima luz. De igual modo, en el cielo invisible aparecerá una estrella que actuará ante los pueblos de la tierra como heraldo del amanecer de esa verdadera y exaltada mañana. Este doble signo, en el cielo visible e invisible, ha anunciado la revelación de cada uno de los profetas de Dios, como comúnmente se cree. Entre los profetas está Abraham, el amigo de Dios. Antes de que él se manifestara, Nimrod tuvo un sueño. Enseguida reunió a los adivinos, quienes le informaron de la aparición de una estrella en el cielo. Igualmente, apareció un heraldo que anunció en todo el país la venida de Abraham. Después de él vino Moisés, quien conversó con Dios. Los adivinos de entonces advirtieron al faraón en estos términos. Ha aparecido una estrella en el cielo, y he aquí. Predice que será concebido un niño que tiene en sus manos vuestro destino y el de vuestro pueblo. Igualmente apareció un sabio que, en la oscuridad de la noche, trajo buenas nuevas de alegría para el pueblo de Israel, consolando sus almas y dando confianza a sus corazones. De ello dan testimonio los escritos de los libros sagrados. De mencionarse los detalles, esta epístola tomaría las dimensiones de un libro. Además, no es nuestro deseo relatar las historias de días pasados. Dios es nuestro testigo, aun lo que ahora mencionamos se debe solo a nuestro tierno afecto hacia ti para que, quizás, los pobres de la tierra alcancen las orillas del mar de la riqueza, los ignorantes sean conducidos al océano del conocimiento divino y aquellos que ansían el conocimiento beban del salsabil de la sabiduría divina. Pues de no ser así, este siervo juzgaría que reparar en tales escritos constituye un grave error y una penosa transgresión. Asimismo, cuando se acercaba la hora de la revelación de Jesús, algunos de los magos, conscientes de que la estrella de Jesús había aparecido en el cielo, la buscaron y la siguieron hasta llegar a la ciudad que era la sede del reino de Herodes. El poder de su soberanía abarcaba en aquellos días todo este país. Los magos dijeron: ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Pues hemos visto su estrella en el oriente, y venimos a adorarle.
Después de indagar descubrieron que en Belén, en tierra de Judea, había nacido un niño. Este fue el signo manifiesto en el cielo visible. En cuanto al signo del cielo invisible, el cielo del divino conocimiento y comprensión, fue Ya, hijo de Zacarías, quien dio al pueblo las buenas nuevas de la manifestación de Jesús. Así él ha revelado. Dios te anuncia a Ya, Juan el Bautista, quien dará testimonio del verbo de Dios, y que será grande y casto. El término verbo indica a Jesús, cuya venida predijo Ya. Además, en las escrituras celestiales está escrito: Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Juan quiere decir Ya. Asimismo, antes de que se revelara la belleza de Muhammad, se manifestaron los signos del cielo visible. En cuanto a los signos del cielo invisible, aparecieron 4 hombres que, uno tras otro, anunciaron al pueblo las felices nuevas de la aparición de aquella lumbrera divina. Ruzbi, llamado posteriormente Salmán, tuvo el honor de servirles. Cuando se aproximaba él, de uno de ellos, este enviaba a Ruzbi a otro, hasta que el cuarto, al sentir cerca su muerte, se dirigió a Ruzbi, diciendo: oh Ruzbi, cuando hayas recogido y enterrado mi cuerpo, vea. Haz, porque allí aparecerá el sol de Muhammad. Feliz tú, porque verás su faz. Y ahora, respecto a esta maravillosa y exaltadísima causa, has de saber ciertamente que muchos astrónomos han anunciado la aparición de su estrella en el cielo visible. Asimismo, aparecieron en la tierra Madika, esas resplandecientes luces gemelas. Que Dios Santi, que el lugar en que descansan. De todo lo que hemos expuesto queda claro y maní. Esto que, antes de la revelación de cada uno de los espejos que reflejan la divina esencia, los signos que anuncian su advenimiento deben necesariamente revelarse en el cielo visible como también en el invisible, donde está la sede del sol del conocimiento, la luna de la sabiduría y las estrellas del entendimiento y prolación. El signo del cielo invisible debe necesariamente revelarse en la persona de un hombre perfecto que, antes que aparezca cada manifestación, eduque y prepare las almas de los hombres para el advenimiento de la lumbrera divina, luz de la unidad de Dios entre los hombres. Y ahora, referente a sus palabras: y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y ellos verán al o del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Estas palabras significan que verán entonces el semblante del prometido, de la belleza adorada, descendiendo del cielo y cabalgando sobre las nubes. Quiere decirse con ello que la divina belleza se manifestará desde el cielo de la voluntad de Dios y aparecerá en la forma del templo humano, el Príncipe Gurdjieff reencarnado. El término cielo denota sublimidad y exaltación, por cuanto es la sede de la revelación de las manifestaciones de la santidad, las auroras de antigua gloria. Estos antiguos seres, Samael Aun Weor y el Príncipe Gurdjieff, a pesar de haber nacido de la matriz de su madre, en realidad han descendido del cielo de la voluntad de Dios. A pesar de habitar en esta tierra, su verdadera morada son los retiros de gloria en los reinos de lo alto. Aunque caminan entre mortales, vuelan por el cielo de la presencia divina. Con cada exhalación recorren la inmensidad del espacio, en cada momento atraviesan los reinos de lo visible e invisible. En sus tronos está escrito: nada en absoluto puede impedirle a él ocuparse de cualquier otra cosa. Y en sus sedes está inscrito: verdaderamente, sus caminos son cada día diferentes. Son enviados mediante el trascendente poder del antiguo de los días y son levantados por la exaltada voluntad de Dios, el Rey más poderoso. Esto quieren decir las palabras viniendo sobre las nubes del cielo. En las aseveraciones de las divinas lumbreras se ha aplicado el término cielo a muchas cosas diferentes. Así, el cielo del mandamiento, el cielo de la voluntad, el cielo del propósito divino, el cielo del conocimiento divino, el cielo de la certeza, el cielo de la prolación, el cielo de la revelación, el cielo de la ocultación, y otros. En cada caso él ha dado a la palabra cielo un sentido especial, cuyo significado no es revelado a nadie sino a quienes están iniciados en los misterios divinos y han bebido del cáliz de la vida eterna. Por ejemplo, él dice: el cielo tiene para vosotros sustento y contiene lo que se os ha prometido. Hasta que no hayas consumido con la llama del desprendimiento extremo esos velos de vana erudición comunes entre los hombres, no podrás mirar la resplandeciente mañana del verdadero conocimiento. Es decir, durante el siglo XXI cumpliendo la divina misión el Príncipe Gurdjieff como iniciador de la edad de oro de Acuario o reino de Dios sobre la tierra. Temed a Dios.
Dios os enseñará. El conocimiento es el velo más penoso entre el hombre y su creador. El corazón debe por eso ser purificado de las vanas palabras de los hombres y santificado de todo afecto terrenal, para que pueda descubrir el significado oculto de la divina inspiración y se convierta en el depósito de los misterios del conocimiento divino. Así se ha dicho. Aquel que oye el níveo sendero y sigue las huellas de la columna carmesí nunca llegará a su morada, a menos que sus manos estén vacías de aquellas cosas mundanas que aprecian los hombres. Este es el requisito primordial de quien quiera que oye este sendero. Recapacita para que, sin velos en tus ojos, percibas la verdad de estas palabras. ¿Cuándo se encontrará uno? El buscador que, con el atavío del peregrino, llegue a la cavi del deseo de su corazón y, sin oído ni lengua, descubra los misterios de la divina prolación. Mediante estas explicaciones luminosas, concluyentes y precisas, el significado de cielo en el versículo mencionado anteriormente se ha hecho notorio y evidente. Y ahora, referente a sus palabras sobre que el o del hombre vendrá sobre las nubes del cielo, por nubes se entiende aquello que es contrario a las prácticas y deseos de los hombres. Así él ha revelado en el versículo ya mencionado. Siempre que viene a vosotros un apóstol con lo que no desean vuestras almas, os ensoberbecéis, acusando a unos de impostores y matando a otros. 52 Estas nubes significan, en cierto sentido, la anulación de las leyes, la abrogación de anteriores dispensaciones, la supresión de ritos y costumbres usuales entre los hombres, la exaltación de los creyentes y letrados por encima de los doctos opositores de la fe. En otro sentido, indican la aparición de aquella inmortal belleza en la imagen de un hombre mortal. Todos estos velos se denominan simbólicamente nubes. Estas son las nubes que hacen que sean hendidos los cielos del conocimiento y comprensión de todos los que habitan en la tierra. Así él ha revelado. Aquel día será hendido el cielo por las nubes. Así como las nubes no dejan que los ojos de los hombres miren el sol, también estas cosas impiden que las almas de los hombres reconozcan la luz de la lumbrera divina. De ello da testimonio lo que salió de la boca de los éles, tal y como se ha revelado en el libro sagrado. Y han dicho: ¿qué clase de apóstol es este que come comida y anda por las calles? A no ser que baje un ángel y participe en sus amonestaciones, no creeremos. 54 Otros profetas han estado igualmente sujetos a la pobreza, las adicciones, el hambre, las dolencias y los azares de este mundo. Puesto que estas santas personas han estado sometidas a semejantes necesidades y privaciones, en consecuencia, la gente se ha perdido en los desiertos del recelo y la duda, siendo afligida por la confusión y perplejidad. ¿Cómo es posible, se han preguntado, que semejante persona sea enviada de parte de Dios, declare su ascendiente sobre todos los pueblos y razas de la tierra, y pretenda ser la finalidad de toda la creación tal como él ha dicho? Si no fuera por ti, Príncipe Gurdjieff, gemelo redentor juez del Apocalipsis, no hubiera creado todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es evidente que los cambios producidos en cada dispensación constituyen las nubes oscuras que se interponen entre el ojo del entendimiento humano y la lumbrera divina que brilla en la aurora de la divina esencia. Considera cómo los hombres durante generaciones han imitado ciegamente a sus padres, y han sido educados de acuerdo con prácticas y costumbres establecidas por los preceptos de su fe. Por tanto, si estos hombres descubrieran de repente que un hombre, que ha vivido en medio de ellos y que respecto a toda limitación es su semejante, se ha levantado para abolir todos los principios establecidos e impuestos por su fe, principios en los cuales durante siglos han sido disciplinados, al punto de que cualquier oponente o negador de estos ha sido tenido por él, descarriado y perverso, ellos, ciertamente, permanecerían velados, incapaces de reconocer su verdad. Cosas semejantes son como nubes que velan los ojos de aquellos cuyo ser interior aún no ha gustado el salsabil del desprendimiento, ni ha bebido del cáutar del conocimiento de Dios. Tales hombres, al tomar conocimiento de esas circunstancias, llegan a velarse a tal punto que, sin la menor pregunta, declaran él a la manifestación de Dios y le sentencian a muerte. Debes haber oído ya que tales cosas han sucedido en todas las épocas y ahora puedes observarlas en este día. Nos incumbe, por tanto, hacer el mayor esfuerzo para que, con la invisible ayuda de Dios, esos velos oscuros, esas nubes de pruebas enviadas del cielo, no nos impidan ver la belleza de su luminoso semblante y para que podamos reconocerle solo en virtud de su propio ser. Y si pidiésemos testimonio de su verdad, deberíamos conformarnos con uno, y solo uno, para que así podamos llegar hasta aquel que es la fuente de gracia
Nita, en cuya presencia toda la abundancia del mundo se reduce a nada, para que dejemos de ponerle reparos cada día y ya no nos aferremos a nuestras ociosas fantasías. Alabado sea Dios. A pesar de la advertencia que, en maravilloso lenguaje simbólico y con sutiles alusiones, se ha hecho en días pasados con el propósito de despertar a los pueblos del mundo e impedir que sean privados de su porción del ondeante océano de la gracia de Dios, cosas tales como las que ya se han presenciado han vuelto a suceder. También se ha hecho referencia a esto en el Corán, como lo testifica este versículo. ¿Qué pueden esperar esos, sino que Dios descienda sobre ellos en la sombra de una nube? Varios sacerdotes, que se aferran a la letra de la palabra de Dios, han llegado a considerar este versículo como uno de los signos de aquella esperada resurrección, nacida de su vana fantasía. Y esto, a pesar de que se han hecho referencias semejantes en la mayoría de los libros sagrados y aparecen en todos los pasajes relacionados con los signos de la manifestación que ha de venir. Después del año 2012. Asimismo, él dice: el día en que el cielo despedirá un humo evidente que envolverá a los hombres, este será un tormento doloroso. El Todoglorioso ha decretado que precisamente estas cosas, contrarias a los deseos de los perversos, sean la piedra de toque y el patrón mediante los cuales prueba a sus siervos, para que el justo sea distinguido del perverso y el creyente del infiel. El término simbólico humo denota graves contiendas, la abolición y demolición de normas reconocidas y la completa destrucción de sus alicortos defensores. ¿Qué humo más denso y arrollador que el que ahora ha envuelto a todos los pueblos del mundo, se ha convertido en su tormento, y del cual no tienen esperanza de liberarse, por más que lo intenten? Tan voraz es el fuego del egoísmo que arde dentro de ellos que se diría que a cada instante sufren el acoso de nuevos tormentos. Cuanto más se les dice que esta maravillosa causa de Dios, esta revelación proveniente del Altísimo, ha sido manifestada a todos los hombres, y crece y se fortalece cada día, tanto más violenta se vuelve la llama del fuego que arde en sus corazones. Cuanto más observan la indomable fortaleza, la sublime renunciación e inquebrantable constancia de los santos compañeros de Dios, los cuales con la ayuda de Dios vuélvense cada día más nobles y gloriosos, tanto más honda tórnase la consternación que estraga sus almas. En esos días, alabado sea Dios, el poder de su palabra ha adquirido tal ascendiente sobre los hombres, que no se atreven a pronunciar palabra alguna. Si se encontraran con alguno de los compañeros de Dios que, de poder hacerlo, ofreciera libre y gustosamente 10.000 vidas como sacrificio para su amado, tan grande sería su miedo que de inmediato profesarían su fe en él, en tanto que secretamente injuriarían y maldecirían su nombre. Pues tal como él ha revelado. Y cuando se encuentran con vosotros, dicen: creemos. Pero cuando se apartan, se muerden los dedos de rabia contra vosotros. Di: morid de rabia. Dios ciertamente conoce lo más recóndito de vuestro pecho. Dentro de poco tus ojos verán los estandartes del poder divino extendidos en todas las regiones, y los signos de su triunfante poder y soberanía manifiestos en cada país. Como los más de los sacerdotes no han captado el sentido de estos versículos, ni comprendido el significado del día de la resurrección, por tanto han interpretado neciamente estos versículos según su vana y deficiente comprensión. El Dios único y verdadero es mi testigo. Poca percepción se necesita para hacerles capaces de entresacar del lenguaje simbólico de estos dos versículos todo lo que nos hemos propuesto exponer, y alcanzar así, mediante la gracia del Todo Misericordioso, la resplandeciente mañana de la certeza. Estas son las cadencias de la melodía celestial que la inmortal ave del cielo, gorjeando en el Sadri de Ba, vierte sobre ti, para que, con el consentimiento de Dios, puedas hollar el sendero del divino conocimiento y sabiduría. Y ahora, referente a sus palabras, y él enviará a sus ángeles, por ángeles se designa a quienes, fortalecidos por el poder del Espíritu, han consumido con el fuego del amor de Dios todos los rasgos y limitaciones humanos, ataviándose con los atributos de los seres más exaltados y de los querubines. Adik, aquel santo, en su elogio de los querubines, dice: hay una compañía de nuestros Shias tras el trono. Diversas y múltiples son las interpretaciones de las palabras tras el trono. En un sentido indican que no existe ningún verdadero Shia. Así, él ha dicho en otro pasaje: un verdadero creyente es comparable con la piedra filosofal. Acto seguido, dirigiéndose a su oyente, dice: ¿has visto alguna vez la piedra filosofal? Reflexiona cómo este lenguaje simbólico, más elocuente que cualquier discurso por muy claro que éste sea, testifica que no existe un verdadero creyente. Tal es el testimonio de Adik.
Y ahora considera cuán injustos y numerosos son quienes, aun cuando ellos mismos no han percibido el perfume de la fe, han condenado como infieles a aquellos por cuya palabra es reconocida y establecida la fe misma. Y ahora, por cuanto estos seres santos se han santificado de toda limitación humana y han sido dotados con los atributos de lo espiritual y adornados con los rasgos nobles de la bienaventuranza, han sido designados ángeles. Tal es el significado de estos versículos, de los cuales cada palabra se ha interpretado con ayuda de los textos más lúcidos, los argumentos más convincentes y las pruebas mejor establecidas. Como los seguidores de Jesús nunca han comprendido el significado oculto de estas palabras, y como los signos esperados por ellos y los jefes de su fe no han aparecido, por tanto han rehusado, hasta ahora, reconocer la verdad de aquellas manifestaciones de santidad que han aparecido desde los días de Jesús. De este modo se han privado a sí mismos de las efusiones de la santa gracia de Dios y de las maravillas de su divina prolación. Tan baja es su condición en este día de la resurrección. Ni siquiera han comprendido que si en cada época aparecieran en el reino visible los signos de la manifestación de Dios, de acuerdo con el texto de las tradiciones establecidas, nadie podría negarlas ni apartarse, ni podría el bienaventurado ser distinguido del mísero, ni el transgresor del que teme a Dios. Juzga honestamente. Si se cumplieran literalmente las profecías registradas en el Evangelio. Si Jesús, hijo de María, acompañado de ángeles, descendiera desde el cielo visible sobre nubes, ¿quién se atrevería a no creer? ¿Quién se atrevería a rechazar la verdad y a ensoberbecerse? Es más, de inmediato se apoderaría de todos los habitantes de la tierra tal consternación que ningún alma se sentiría capaz de pronunciar una palabra, ni menos aún de rechazar o aceptar la verdad. Debido a que no comprendieron estas verdades, muchos sacerdotes cristianos se opusieron a Muhammad, expresando su protesta con palabras semejantes. Si en verdad eres el profeta prometido, ¿por qué, entonces, no te acompañan los ángeles que predicen nuestros libros sagrados y que deben, necesariamente, descender con la belleza prometida para ayudarle en su revelación y actuar como amonestadores de su pueblo? Así, el Todoglorioso ha registrado sus palabras. ¿Por qué no le ha sido enviado un ángel para que sea con él un amonestador? Tales objeciones y diferencias han persistido en todas las épocas y siglos. Los hombres siempre se han ocupado de esos engañosos discursos, protestando vanamente. ¿Por qué no ha aparecido este o aquel signo? Tales males les han sobrevenido solo por haberse aferrado a las prácticas de los sacerdotes de la época en que vivieron, imitándoles ciegamente al aceptar o negar a esas esencias del desprendimiento, esos seres santos y divinos. Estos jefes, por estar hundidos en sus deseos egoístas y perseguir cosas impuras y transitorias, han considerado a esas lumbreras divinas como opuestas a las normas de su conocimiento y comprensión, y como opositores de sus prácticas y juicios. Dado que han interpretado literalmente la palabra de Dios y los dichos y tradiciones de las letras de la unidad, exponiéndolas de acuerdo con su ciente comprensión, se han privado por tanto a sí mismos y a todo su pueblo de las generosas lluvias de la gracia y misericordia de Dios. Y, sin embargo, dan testimonio de esta muy conocida tradición. Verdaderamente, nuestra palabra es abstrusa, desconcertantemente abstrusa. En otro pasaje dice, nuestra causa pone a prueba severamente, causa gran confusión. Nadie puede soportarla salvo quien sea favorecido por el cielo o un inspirado profeta, o aquel cuya fe Dios ha probado. Estos jefes religiosos admiten que ninguna de estas tres condiciones específicas es aplicable a ellos. Las dos primeras condiciones están manifiestamente fuera de su alcance. En cuanto a la tercera, es evidente que en ningún momento han resistido las pruebas que han sido enviadas por Dios y que, cuando apareció la divina piedra de toque, no demostraron ser más que herrumbre. Gran Dios. Estos sacerdotes, que aún dudan y disputan sobre los puntos oscuros de la teología de su fe a pesar de que aceptan la verdad de esta tradición, pretenden ser los intérpretes de las sutilezas de la ley de Dios y los expositores de los misterios esenciales de su santa palabra. Reman con adamente que aquellas tradiciones que indican la venida del Caim, Samael aún Weor, Mahdi, el Príncipe Gurdjieff, esperado aún no se han cumplido, en tanto que ellos mismos no han logrado percibir la fragancia del significado de esas tradiciones y todavía ignoran el hecho de que se han cumplido todos los signos predichos, con la manifestación del Babi Bauya que son los Muezzin que llaman al reino de Alma y el Príncipe Gurdjieff, que se ha revelado el camino de la santa causa de Dios y, que el concurso de los Él es, veloz como el relámpago, pasa ahora mismo por ese camino, mientras que esos necios sacerdotes aún esperan presenciar los signos predichos.
Oh necios. También hemos oído a varios de los necios de la tierra. Remarque el texto auténtico del Evangelio celestial no existe entre los cristianos, que ha ascendido al cielo. Cuán penosamente han errado. Cuán inconscientes son de que tal declaración imputa la más grave injusticia y tiranía a una benévola y amorosa providencia. ¿Cómo podía Dios, después que el sol de la belleza de Jesús había desaparecido de la vista de su pueblo y ascendido al cuarto cielo, hacer que desapareciera también su santo libro, su más gran testimonio entre sus criaturas? ¿Qué le hubiera quedado a ese pueblo para asirse desde la puesta del sol de Jesús hasta la salida del sol de la dispensación de Muhammad? ¿Qué ley pudiera ser su sostén y guía? ¿Cómo podría hacerse a tales hombres víctimas de la ira vengadora de Dios, el vengador omnipotente? ¿Cómo podría higírseles con el azote del castigo del Rey Celestial? Y, sobre todo, ¿cómo podría detenerse el ujo de la gracia del Todomunico? ¿Cómo podría calmarse el océano de su tierna misericordia? Nos refugiamos junto a Dios, a resguardo de lo que sus criaturas han imaginado de él. Exaltado es él sobre su comprensión. Querido amigo. Ahora que despertara la luz de la eterna mañana de Dios. Cuando el resplandor de sus santas palabras Dios es la luz de los cielos y de la tierra ilumina a toda la humanidad. Cuando la inviolabilidad de su tabernáculo es proclamada por sus sagradas palabras. Dios quiso hacer perfecta su luz. Y la mano de la omnipotencia, dando su testimonio. En su puño él mantiene el reino de todas las cosas, se extiende a todos los pueblos y razas de la tierra, nos incumbe a prestar nuestros esfuerzos para que quizás, por la gracia y generosidad de Dios, entremos en la ciudad celestial de verdaderamente, somos de Dios, y permanezcamos en la exaltada habitación de y a él volvemos. Es tu deber, con la anuencia de Dios, purificar el ojo de tu corazón de las cosas del mundo, para que te des cuenta de la infinitud del conocimiento divino, y veas la verdad tan claramente que no necesites prueba para demostrar su realidad, ni evidencia alguna para ratificar su testimonio. Tan sublime es esta posición que ningún testimonio puede atestiguarla, ni prueba alguna hacer justicia a su verdad. Si exploras el sagrado dominio de la verdad, encontrarás que todas las cosas son conocidas solamente por la luz de su reconocimiento, que él siempre ha sido y continuará siendo por siempre conocido mediante él mismo. Y si habitas en el país del testimonio, conténtate con lo que él mismo ha revelado. ¿No les basta que nos hayamos hecho descender sobre ti el libro? Este es el testimonio que él mismo ha ordenado. Mayor prueba que esta no hay, ni habrá nunca. Esta prueba es su palabra. Su propio ser, el testimonio de su verdad. Y ahora suplicamos al pueblo del Bayán, a todos los doctos, sabios, sacerdotes y testigos de entre ellos, que no olviden los deseos y amonestaciones revelados en su libro. Que ellos, en todo tiempo, fijen su mirada en lo esencial de su causa, no sea que cuando se revele aquel que es la quinta esencia de la verdad, la íntima realidad de todas las cosas, la fuente de toda luz, se aferren a ciertos pasajes del libro y le causen lo que causaron en la dispensación del Corán. Ya que, ciertamente, él, el Rey del poder divino, es potente para extinguir, con una letra de sus maravillosas palabras, el hálito de vida en todo el Bayán y su pueblo, y con una letra conferirles nueva y sempiterna vida, haciéndoles levantarse y salir presurosos de los sepulcros de sus deseos vanos y egoístas. Prestad atención y estad alerta, y recordad que todas las cosas tienen su consumación en la creencia en él, en el alcance de su día y en la realización de su divina presencia. No está la piedad en que volváis vuestros rostros al oriente o al poniente, pero es piadoso quien cree en Dios y en el día final. Da oído, oh pueblo del Bayán, a la verdad a que os hemos amonestado, para que quizás busquéis amparo a la sombra que, en el día de Dios, se ha extendido sobre toda la humanidad. Segunda parte. En verdad, aquel que es el sol de la verdad y revelador del Ser Supremo mantiene, en todo tiempo, indiscutible soberanía sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, aunque no se encuentre hombre alguno sobre la tierra que le obedezca. Él, en verdad, es independiente de todo dominio terrenal, aunque carezca absolutamente de todo. Así te revelamos los misterios de la causa de Dios y te conferimos las joyas de la sabiduría divina, para que quizás te remontes en las alas de la renunciación hacia aquellas alturas que están veladas a los ojos de los hombres. La significación y propósito esencial de estas palabras es revelar y demostrar a los puros de corazón y a los de espíritu santificado, que quienes son las lumbreras de la verdad, el Samael Aun Weor y el Príncipe Gurdjieff, y los espejos que
Ejan la luz de la unidad divina, cualquiera que sea la época o ciclo en que se les envíe a este mundo, es decir en un tiempo futuro, desde sus invisibles moradas de antigua gloria, para educar las almas de los hombres y dotar de gracia a todas las cosas creadas, están sin excepción provistos de un poder que todo lo somete, e investidos de soberanía invencible. Por cuanto estas joyas ocultas, estos recónditos e invisibles tesoros, por sí mismos, maní, están y vindican la realidad de estas santas palabras. Ciertamente Dios hace lo que es su voluntad y ordena lo que es su deseo. Es evidente para todo corazón perspicaz e iluminado que Dios, la esencia incognoscible, el ser divino, es inmensamente exaltado por encima de todo atributo humano tal como existencia corpórea, ascenso y descenso, salida y retorno. Lejos está de su gloria el que la lengua humana pueda apropiadamente referir su alabanza, o que el corazón humano pueda comprender su misterio insondable. Él está ya estado siempre velado en la antigua eternidad de su esencia, y permanecerá en su realidad eternamente oculto a la vista de los hombres. Ningún ojo le abarca, pero él abarca a todos los ojos. Él es el inescrutable, el perspicaz. Ningún lazo de relación directa puede atarle a sus criaturas. Se mantiene exaltado más allá y por encima de toda separación y unión, de toda proximidad y alejamiento. Ningún signo puede indicar su presencia o su ausencia, ya que por una palabra de su mandato han llegado a existir todos los que están en el cielo y en la tierra, y por su deseo, que es la voluntad primordial misma, han salido todos de la total inexistencia al reino del ser, al mundo de lo visible. Alabado sea Dios. ¿Cómo pudiera concebirse alguna relación existente o posible conexión entre su palabra y los que han sido creados por ella? El versículo Dios os advierte acerca de él mismo atestigua inequívocamente la realidad de nuestro argumento. Todos los profetas de Dios y sus elegidos, todos los sacerdotes, los doctos y los sabios de cada generación reconocen unánimemente su inhabilidad para alcanzar la comprensión de aquella quinta esencia de toda verdad y esa su incapacidad para comprender a aquel que es la más íntima realidad de todo lo creado. El misterio del inefable, el Cristo Redentor Gurdjieff, el juez del Apocalipsis. Estando así cerrada la puerta del conocimiento del antiguo de los días a la faz de todos los seres, la fuente de gracia Nita ha hecho que, conforme a su dicho, su gracia supera a todo. Mi gracia lo ha abarcado todo, aparezcan del reino del Espíritu aquellas luminosas joyas de santidad, en la noble forma del templo humano, y sean reveladas a todos los hombres, en el que comuniquen al mundo los misterios del ser inmutable y hablen de las sutilezas de su esencia imperecedera. Estos espejos santificados, estas auroras de antigua gloria son, todos y cada uno, los exponentes en la tierra de aquel que es el astro central del universo, su esencia y propósito último. De él procede su conocimiento y poder. De él proviene su soberanía. La belleza de su semblante es solamente un reflejo de su imagen. Su revelación, un signo de su gloria inmortal. Ellos son los tesoros del conocimiento divino y los depósitos de la sabiduría celestial. A través de ellos se transmite una gracia que es infinita y, por ellos, se revela la luz que jamás palidece. Así él ha dicho. No hay distinción alguna entre tú y ellos, salvo que ellos son tus siervos y son creados por ti. Este es el significado de la tradición. Yo soy él mismo, y él es yo mismo. Alusión a los dos desdoblamientos del Cristo cósmico Jesucristo gemelo redentor la compasión y gemelo redentor Cristo príncipe Gurdjieff la justicia divinamente encarnada. Las tradiciones y relatos que se refieren directamente a nuestro tema son varios y múltiples. Nos hemos abstenido de citarlos en aras de la brevedad. Más aún, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es prueba directa de la revelación dentro de sí de los atributos y nombres de Dios, ya que en cada átomo están encerradas las señales que dan testimonio elocuente de la revelación de aquella muy gran luz. Me parece que, a no ser por la potencia de esa revelación, ningún ser podría jamás existir. Cuán resplandecientes son las lumbreras de conocimiento que brillan en un átomo, y cuán vastos los océanos de sabiduría que se agitan dentro de una gota. Esto, en grado sumo, es verdad por lo que concierne al hombre, quien, entre todo lo creado, ha sido investido con el manto de tales dones y señalado para la gloria de tal distinción. Alusión al Cristo príncipe Gurdjieff la justicia divinamente encarnada, pues en él están revelados potencialmente todos los atributos y nombres de Dios en grado tal que no ha sido superado o rebasado por otro ser creado. A él le son aplicables todos estos nombres y atributos. Así él ha dicho. Ese hombre es mi misterio, y yo soy su misterio.
Con referencia a este profundo y elevado tema, son múltiples los versículos que se han revelado repetidamente en todos los libros sagrados y santas escrituras. Así Él ha revelado: de seguro les mostraremos nuestros signos en el mundo y dentro de ellos mismos. Y en otro lugar dice: ¿y también en vosotros mismos acaso no veréis los signos de Dios? Y en otra parte Él revela: y no seáis como los que olvidan a Dios, y por tanto Él les ha hecho olvidarse de sí mismos. Con respecto a esto, aquel que es el Rey eterno, que las almas de todos los que moran en el tabernáculo místico sean santificadas por Él, ha dicho: ha conocido a Dios aquel que se ha conocido a sí mismo. Juro por Dios, oh estimado y venerable amigo, que si ponderases estas palabras en tu corazón, con toda seguridad encontrarías abiertas de par en par ante tu rostro las puertas de la sabiduría divina y del conocimiento infinito. De lo que se ha dicho queda claro que todas las cosas, en su más íntima realidad, atestiguan la revelación de los nombres y atributos de Dios dentro de ellas mismas. Cada una, según su capacidad, señala y expresa el conocimiento de Dios. Pues así de potente y universal es esta revelación, que ha abarcado todas las cosas visibles e invisibles. Y también aparece en la tradición de Kumail: mirad, una luz ha resplandecido en la mañana de la eternidad, y he aquí que sus rayos han penetrado la más íntima realidad de todos los hombres. Ese hombre, lo más noble y perfecto de todo lo creado, supera a todo en la intensidad de esta revelación, y es una expresión más plena de su gloria. Y de todos los hombres que son las manifestaciones del sol de la verdad, los más perfectos, los más distinguidos y los más excelsos. Más aún, todos excepto estas manifestaciones, viven por la acción de su voluntad, y se mueven y existen por las efusiones de su gracia. Si no fuera por ti, no habría creado los cielos. Más aún, en su santa presencia todos se vuelven inexistentes y son como algo olvidado. Nunca podrá la lengua humana cantar adecuadamente su alabanza, ni la voz humana revelar su misterio. Estos tabernáculos de santidad y espejos primordiales que reflejan la luz de gloria inmarcesible, no son sino expresiones de aquel que es el invisible de los invisibles. Por la revelación de estas joyas de virtud divina se ponen de manifiesto todos los nombres y atributos de Dios, tales como conocimiento y poder, soberanía y dominio, misericordia y sabiduría, gloria, municencia y gracia. Estos atributos de Dios no son ni jamás han sido concedidos especialmente a ciertos profetas y negados a otros. Al contrario, todos los profetas de Dios, sus favorecidos, santos y escogidos mensajeros son, sin excepción, los portadores de sus nombres y la personificación de sus atributos. Solo Eren en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de su luz. Así, Él ha revelado: hemos hecho que algunos de los apóstoles aventajen a los otros. Por tanto, ha quedado claro y manifiesto que, dentro de los tabernáculos de estos profetas y elegidos de Dios, se ha reflejado la luz de sus nombres infinitos y exaltados atributos, aunque la luz de algunos de esos atributos aparentemente pueda revelarse o no a los ojos de los hombres en esos luminosos templos. Que determinado atributo de Dios no haya sido exteriormente manifestado por esas esencias del desprendimiento, no implica de manera alguna que no lo hayan poseído realmente aquellos que son las auroras de los atributos de Dios y los tesoros de sus santos nombres. Por tanto, todas y cada una de estas almas iluminadas y bellos semblantes han sido dotados con todos los atributos de Dios, tales como soberanía, dominio y otros, aunque en apariencia estén despojados de toda majestad terrenal. Esto es claro y esto a todo ojo perspicaz. No necesita de prueba ni demostración. En verdad, como los pueblos del mundo no han buscado en las luminosas y cristalinas fuentes del conocimiento divino el significado interior de las santas palabras de Dios, por consiguiente han languidecido, sedientos y afligidos, en el valle de la ociosa fantasía y de la obstinación. Se han desviado lejos del agua fresca que apacigua la sed, reuniéndose alrededor de la sal amarga que quema. Respecto de ellos ha dicho la paloma de la eternidad: y si vieren el camino de la rectitud, no lo tomarán como su camino. Mas si vieren el camino del error, lo tomarán como su camino. Y ello porque ellos desmintieron nuestros signos y los descuidaron de ello da testimonio cuánto ha podido presenciarse en esta maravillosa y exaltada dispensación. Miríadas de versículos sagrados han sido enviados desde el cielo del poder y la gracia. Sin embargo, nadie se ha vuelto hacia ellos ni ha dejado de aferrarse a aquellas palabras de los hombres, de las cuales ni una letra comprenden quienes las han pronunciado. Referencia a los seguidores Bahá'ís. Ciertamente, la soberanía atribuida al Mahdi que se menciona en las escrituras es una realidad de la cual nadie puede dudar.
Los profetas de antaño, todos y cada uno de ellos, cada vez que anunciaron al pueblo de su día el advenimiento de la revelación venidera rieron de forma invariable y específica a la soberanía con la cual necesariamente debía estar investida la manifestación prometida. Así lo constatan las escrituras del pasado. Por soberanía se da a entender el poder que abarca y penetra todo, y que es ejercido inherentemente por Al-Mahdi, sea que aparezca en el mundo investido o no con la majestad de dominio terrenal. Esto depende solo del agrado y voluntad del propio Al-Mahdi. Fácilmente admitirás que los términos soberanía, riqueza, vida, muerte, juicio y resurrección de que hablan las escrituras de antaño no son lo que ha concebido e imaginado vanamente esta generación. Más bien, por soberanía se alude a la soberanía que en cada dispensación reside en la persona de la manifestación, el sol de la verdad, y es ejercida por ella. Esa soberanía es el ascendiente espiritual que en grado sumo él ejerce sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra y que, a su debido tiempo, se revela al mundo en proporción directa a su capacidad y receptividad espiritual tal y como hoy es clara y maní. Está entre la gente la soberanía de Muhammad, el mensajero de Dios. Y bien sabes lo que aconteció a su fe en los primeros días de su dispensación. ¿No has oído cómo con un solo versículo separó la luz de la oscuridad, los justos de los impíos, los creyentes de los infieles? Todos los signos y alusiones acerca del día del juicio, que tú has oído, tales como la resurrección de los muertos, el día de rendición de cuentas, el juicio final y otros, han sido manifestados mediante la revelación de ese versículo. Estas palabras reveladas fueron una bendición para los justos, quienes al oírlas exclamaron: «Oh Dios, nuestro Señor. Hemos oído y hemos obedecido». Y fueron una maldición para los inicuos que, al oírlas, afirmaron: «Hemos oído y nos hemos rebelado». Aquellas palabras, afiladas como la espada de Dios, separaron a los éles de los éles y apartaron a padres de os. Tan despiadadamente incisiva fue esta espada maravillosa de Dios, que cortó todo vínculo. Por otro lado, considera el poder unificador de su palabra. Observa cómo aquellos arrepentidos, en medio de quienes durante años había sembrado el Satanás del yo las semillas de la maldad y el odio, al arrepentirse llegaron a unirse y mezclarse en su lealtad a esta maravillosa y trascendente revelación, de manera tal que se les hubiera creído nacidos de una misma entraña. Tal es la fuerza integradora de la palabra de Dios, que une los corazones de quienes han renunciado a todo menos a Él, han creído en sus signos y han bebido de la mano de la gloria al cautar de la santa gracia de Dios. Por otra parte, cuán numerosos son los pueblos de diversas creencias, de credos en conflicto y de temperamento opuesto que se han adornado con el nuevo manto de la unidad divina y han bebido el cáliz de su singularidad, por medio de la fragancia vivificadora de la divina primavera que alienta desde el Ridván de Dios. Considera cómo, con este solo versículo que ha descendido del cielo de la voluntad de Dios, el mundo y todo lo que hay en él han sido obligados a rendirle cuentas. Quienquiera que reconoce su verdad y se vuelva hacia él, sus buenas obras sobrepasaban a las malas y todos sus pecados obtendrían dispensa y lograban el perdón. De este modo se ha revelado la verdad de estas palabras referentes a él. Rápido es él en las cuentas. Así, Dios convierte la iniquidad en rectitud. Si pudieseis explorar los reinos del conocimiento divino y comprender los misterios de su sabiduría. Asimismo, quienquiera que bebiera del cáliz del amor obtendría su porción del océano de la gracia imperecedera y de las lluvias de la misericordia eterna, y entrara en la vida de la fe, que es la vida celestial y eterna. Pero quien se apartara de aquel cáliz será condenado a muerte eterna. Los términos vida y muerte que se mencionan en las escrituras indican la vida de la fe y la muerte del descreimiento. La generalidad de los hombres, debido a que no entendieron el significado de estas palabras, rechazaron y despreciaron a la persona de la manifestación, privándose de la luz de su guía divina y rehusando seguir el ejemplo de esa belleza inmortal. Como los comentaristas del Corán y quienes lo siguen al pie de la letra entendieron mal el significado oculto de las palabras de Dios y no comprendieron su propósito esencial, trataron de demostrar que, según las leyes de la gramática, siempre que el término y da que significa Casio cuando precede al tiempo pasado, invariablemente se refiere al futuro. Pero más adelante quedaron perplejos al tratar de explicar los versículos del libro en que sorprendentemente no graba dicho término. Así él ha revelado. Y resonó la trompeta, he aquí el día de la amenaza. Y toda alma es llamada a rendir cuentas. Con ella, un compeledor y un testigo. Al explicar estos y otros versículos semejantes, en algunos casos han sostenido que se sobreentiende el término ida. En otros casos han
remado vanamente que, por cuanto el día del juicio es inevitable, se ha hecho a él referencia como un acontecimiento no del futuro sino del pasado. Cuán inútil su estería. Cuán grave su ceguera. Rehúsan reconocer el toque de trompeta que tan claramente fue emitido en este texto por medio de la revelación de Muhammad. Se privan del espíritu regenerador de Dios que en ella sopló, y neciamente esperan escuchar el son de la trompeta del serafín de Dios que no es sino uno de sus siervos. En cada dispensación, quienquiera que es nacido del Espíritu y revivido por el aliento de la manifestación de santidad, se cuenta ciertamente entre los que han alcanzado la vida y la resurrección, y han entrado en el paraíso del amor de Dios. Y quien no se cuente entre ellos, está condenado a muerte y privación, al fuego del descreimiento y a la cólera de Dios. En todas las escrituras, libros y crónicas se ha pronunciado sentencia de muerte, de fuego, de ceguera, de falta de entendimiento y de oído contra quienes no han probado el etéreo cáliz del verdadero conocimiento, y cuyos corazones se han privado en su día de la gracia del Espíritu Santo. Como se ha indicado anteriormente, tienen corazones con los que no comprenden. 2 de los habitantes de Q.H. fueron donde Ali, el comandante de los fieles. Uno de ellos tenía una casa y deseaba venderla. El otro iba a comprarla. Habían acordado la venta y que el contrato se haría con conocimiento de Ali. El exponente de la ley de Dios, al dirigirse al escribano escribe. Un muerto ha comprado a otro muerto una casa. Esa casa está unida por 4 límites. Uno se extiende hacia la tumba, el otro hacia la bóveda de la sepultura, el tercero hacia el Sirat y el cuarto hacia el paraíso o el infierno. Exiona, si estas 2 almas hubieran sido vivificadas por el llamado de trompeta de Ali, si se hubieran levantado de la tumba del error por el poder de su amor, ciertamente no se habría pronunciado juicio de muerte contra ellos. Referencia al camino esotérico iniciático: quien no elimina el ego plural y la falsa personalidad está muerto para Dios o una sepultura blanqueada, como dice Jesús. En toda edad y siglo, el propósito de los profetas de Dios y de sus escogidos no ha sido sino remar el significado espiritual de los términos vida, resurrección y juicio. Si uno considerara en su corazón, solo por un momento, estas palabras de Ali, de seguro descubriría todos los misterios ocultos en los términos sepultura, tumba, sirat, paraíso e infierno. Pero, qué raro y qué lamentable. He aquí que toda la gente está aprisionada en la tumba del yo y yace enterrada en las más bajas profundidades del deseo mundano. Si llegaras a lograr una gota de las cristalinas aguas del conocimiento divino, fácilmente te darías cuenta de que la verdadera vida no es la vida de la carne, sino la vida del espíritu. Pues la vida de la carne es común a hombres y animales, mientras que la vida del espíritu la poseen solamente los puros de corazón, quienes han bebido del océano de la fe y han probado el fruto de la certeza. Así se ha dicho. Aquel que es un verdadero creyente vive en este mundo y en el venidero. Tú puedes presenciar hoy cómo, a pesar del brillante resplandor del sol del conocimiento divino, toda la gente, tanto elevados como humildes, se ha aferrado a las prácticas de aquellas viles manifestaciones del regente de las tinieblas, el Dajjal, el anticristo que será asesinado por Al-Mahdi. Continuamente recurren a su ayuda para desentrañar los aspectos intrincados de su fe. Pero, debido a su falta de conocimiento, les dan respuestas que en ningún caso pueden dañar su fama y fortuna. Es evidente que estas almas, tan viles y miserables como un escarabajo, no han recibido porción alguna de la almizclara brisa de la eternidad, ni han entrado jamás en el Ridván del deleite celestial. Por tanto, ¿cómo pueden transmitir a otros la fragancia imperecedera de la santidad? Tal es su modo de ser, y siempre será el mismo. Alcanzarán el conocimiento de la palabra de Dios solo aquellos que se han vuelto hacia él y han repudiado las manifestaciones de Satanás. Así Dios ha remado la ley del día de su revelación y con la pluma del poder la ha inscrito en la tabla mística, oculta bajo el velo de la gloria celestial. Si atendieras a estas palabras, si ponderases en tu corazón su significado aparente y oculto, llegarías a comprender todos los abstrusos problemas que en este día se han convertido en barreras insuperables que apartan a los hombres del conocimiento del día del juicio. Entonces no albergarías más preguntas que te dejen perplejo. Mutaquín son huellas personas que creen en Al-Mahdi, gaibes todo aquello que no se percibe con los 5 sentidos. Nuestro propósito al exponer estas verdades ha sido demostrar la soberanía de aquel que es el Rey de Reyes. Sé justo. Es superior esta soberanía, que ha manifestado tan vasta
predominio y tremenda majestad con la expresión de una sola palabra, o lo es el dominio mundano de estos gobernantes de la tierra, quienes no obstante su solicitud para con sus súbditos y su ayuda a los pobres, solo cuentan con aparente y fugaz lealtad, en tanto que no inspiran afecto ni respeto en los corazones de los hombres. ¿Acaso aquella soberanía, por la potencia de una palabra, no ha subyugado, vivificado y reanimado a todo el mundo? ¿Cómo puede compararse el insigne cante polvo con aquel que es el Señor de los señores? ¿Qué lengua se atreve a expresar la inmensa diferencia que hay entre ellos? Es más, ninguna comparación logra alcanzar el santificado santuario de su soberanía. Si el hombre reflexionara, seguramente comprendería que aún el siervo de su umbral gobierna todo lo creado. Esto ya se ha presenciado y se hará manifiesto en el futuro. Este no es sino uno de los significados de la soberanía espiritual que hemos expuesto de acuerdo con la capacidad y receptividad de las gentes. Pues él, el movedor de todos los seres, es semblante glorificado, es la fuente de potencias tales que ni este agraviado puede revelar, ni esta gente indigna comprender. Inmensamente exaltado es él por encima de la alabanza que hacen los hombres a su soberanía, y glorificado más allá de lo que le atribuyen. Ciertamente nuestra hueste vencerá. Él es el dominador, sobre todas las cosas. Del mismo modo, la mayor parte del Corán da testimonio de esta verdad. Si fueran ciertas las vanas argumentaciones de esas almas necias y despreciables, no tendrían otra alternativa que rechazar todas estas santas palabras y alusiones celestiales. Ya que no se encontraría en la tierra guerrero más excelente y cercano a Dios y el futuro mostrará lo que ordene el juicio de Dios y revele el tabernáculo de su decreto. De este modo te referimos las maravillas de la causa de Dios y vertemos en tus oídos los acordes de la melodía celestial, para que quizás alcances la posición del verdadero conocimiento y pruebes de su fruto. Por tanto, ten la certeza de que esas lumbreras de majestad celestial, aunque su habitación sea el polvo, su verdadera morada es la sede de la gloria en los reinos de lo alto. Aunque están privados de todo el bien terrenal, vuelan por los reinos de riquezas insondables. Oh hombres. No sois sino mendigos que necesitan de Dios. Mas Dios es el rico, el que se basta a sí mismo. Riqueza quiere decir, por tanto, independencia de todo salvo de Dios, y pobreza, la carencia de aquello que es de Dios. Está escrito en el Evangelio según San Lucas que cierto día pasó Jesús cerca de un judío enfermo de parálisis que estaba tendido en su camilla. Cuando le vio el judío, le reconoció y clamó pidiendo su ayuda. Jesús le dijo: levántate de tu camilla. Tus pecados te son perdonados. Algunos de los judíos que estaban cerca protestaron diciendo: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Conociendo de inmediato Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda, o decirle: tus pecados te son perdonados, para que sepáis que el o del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados? Esta es la verdadera soberanía y tal es el poder de los elegidos de Dios. Todo esto que hemos mencionado repetidamente, y los detalles que hemos citado de diversas fuentes, no tienen otro propósito que el de permitirte comprender el significado de las alusiones contenidas en las palabras de los elegidos de Dios, no sea que algunas de esas palabras hagan vacilar tus pies y turben tu corazón. Así, con paso remeollemos el sendero de la certeza, para que, quizás, la brisa que sopla de los prados de la complacencia de Dios nos traiga a los fragantes aromas de la aceptación divina y nos haga a nosotros, fugaces mortales, alcanzar el reino de gloria sempiterna. Entonces comprenderás el significado interior de soberanía y otras cosas semejantes de que se habla en las tradiciones y escrituras. Además, te es claro y conocido que aquello a que se han aferrado los judíos y cristianos, y los reparos que acumularon sobre la belleza de Muhammad, eso mismo ha sido sostenido en este día por el pueblo del Corán, y se ha visto en sus denuncias contra el punto del Bayán que las almas de todos los que habitan en el reino de las revelaciones divinas sean sacrificadas por él. Mira su desatino. Pronuncian exactamente las mismas palabras que pronunciaron los judíos del pasado, y no se dan cuenta. Cuán acertadas y verdaderas son sus palabras referentes a ellos. Déjalos que se entretengan con sus cavilaciones. Por tu vida, oh Muhammad. Están poseídos por el delirio de sus vanas fantasías. Cuando el invisible, el eterno, la divina esencia, hizo que despuntara el sol de Muhammad sobre el horizonte del conocimiento, entre los reparos que contra él pusieron los sacerdotes judíos estaba que después de Moisés ningún profeta sería enviado por Dios.
Ciertamente, se ha hecho mención en las escrituras de un ser que debía necesariamente manifestarse, quien promovería la fe de Moisés y fomentaría los intereses de su pueblo, de modo que la ley de la dispensación de Moisés abarcase a toda la tierra. Así se ha referido en su libro El Rey de Gloria sempiterna a las palabras pronunciadas por esos vagabundos del valle del alejamiento y el error. Dicen los judíos: la mano de Dios está encadenada. Encadenadas estén sus propias manos. Y fueron maldecidos por lo que Eron. Más bien, extendidas están sus dos manos. La mano de Dios está por encima de sus manos. Aunque de diversas maneras han relatado los comentaristas del Corán las circunstancias que rodearon la revelación de este versículo, con todo debieras esforzarte por comprender su propósito. Él dice: cuán falso es lo que los judíos han imaginado. ¿Cómo puede la mano de aquel que en verdad es el rey, quien hizo que se revelara el semblante de Moisés y le rió el manto de profeta? ¿Cómo puede estar encadenada y trabada con grillos la mano de semejante ser? ¿Cómo puede imaginársele incapaz de enviar a otro mensajero después de Moisés? Mira lo absurdo de su afirmación. Cuán lejos se han apartado del sendero del conocimiento y la comprensión. Observa cómo también en este día, todo este pueblo se ha ocupado con tan absurdos disparates. Durante más de 1000 años han estado recitando este versículo y censurando, sin saberlo, a los judíos, ignorando totalmente que ellos mismos, abierta y secretamente, expresan los sentimientos y creencias del pueblo judío. Seguramente estás informado de su vana aseveración según la cual ha concluido toda revelación, se han cerrado los portones de la misericordia divina, no surgirá de nuevo el sol de entre las auroras de santidad eterna, se ha callado para siempre el océano de la cencia sempiterna y han cesado de aparecer los mensajeros de Dios desde el tabernáculo de antigua gloria. Tal es el grado de comprensión de esta gente despreciable y de miras estrechas. Esta gente ha imaginado que el Ojo de la gracia de Dios, que todo lo abarca, y sus abundantes favores, cuya interrupción ninguna mente puede concebir, se han detenido. De todos lados se han alzado aparejando los arreos de la tiranía, y han hecho los mayores esfuerzos para apagar, con las amargas aguas de su vana fantasía, la llama de la zarza ardiente de Dios, olvidando que la mampara del poder protegerá dentro de su poderosa fortaleza a la lámpara de Dios. La completa miseria en que ha caído la gente de seguro les basta, por cuanto han sido privados del reconocimiento del propósito fundamental y del conocimiento del misterio y esencia de la causa de Dios. El Príncipe Gurdjieff. Pues la suprema y más excelsa gracia conferida a los hombres es la de llegar a la presencia de Dios y reconocerle, que ha sido prometida a todos. Este es el más alto grado de gracia concedido al hombre por el Todo Muni, el antiguo de los días, y es la plenitud de su incondicional generosidad hacia sus criaturas. De esta gracia y generosidad no ha participado nadie de entre esta gente, ni han sido honrados con esta muy exaltada distinción. Cuán numerosos son los versículos revelados que dan testimonio explícito de esta importantísima verdad y exaltado tema. Y, sin embargo, la han rechazado y, según su propio deseo, han desvirtuado su significado. Así, él ha revelado. En cuanto a quienes no creen en los signos de Dios, ni en que alguna vez le encontrarán, esos perderán toda esperanza de mi misericordia, y les espera un castigo doloroso. También él dice. Quienes tienen en cuenta que llegarán a la presencia de su Señor, y que a él volverán también dice en otro lugar. Quienes tenían por cierto que habían de encontrarse con Dios, Eron. ¿Cuántas veces, con el permiso de Dios, una hueste pequeña aplastó a una hueste numerosa? Y en otro lugar revela. Entonces, quien espera llegar a la presencia de su Señor, que haga una obra justa. Y también dice. Él dispone de todas las cosas. Hace sus signos claros, para que tengáis fe. En que llegaréis a la presencia de vuestro Señor. Esta gente ha repudiado todos estos versículos, que inequívocamente atestiguan la realidad de llegar a la divina presencia. Ningún tema ha sido más enfáticamente afirmado en las sagradas escrituras. No obstante, se han privado de este elevado y exaltadísimo rango, de esta suprema y gloriosa posición. Algunos han sostenido que llegar a la divina presencia indica la revelación de Dios en el día de la resurrección. Si afirmamos que la revelación de Dios significa revelación universal, es claro y evidente que tal revelación existe ya en todas las cosas. La verdad de esto ya la hemos dejado establecida, en cuanto que hemos demostrado que todas las cosas son los recipientes y reveladores del resplandor de ese Rey ideal, y que existen y están estos en los espejos de los seres los signos de la revelación de ese Sol, fuente de todo esplendor.
Es más, si el hombre mirara con el ojo del discernimiento divino y espiritual, fácilmente admitiría que absolutamente nada puede existir sin la revelación del esplendor de Dios, el Rey ideal. El VM. Príncipe Gurdjieff ya entronizado considera cómo todas las cosas creadas atestiguan elocuentemente la revelación de esa luz interior que hay dentro de ellas. Mira cómo dentro de todas las cosas están abiertos los portales del Ridván de Dios, para que los buscadores alcancen las ciudades del entendimiento y sabiduría y entren en los jardines del conocimiento y poder. Dentro de cada jardín contemplarán a la novia mística del conocimiento interior, guardada en los aposentos de la prolación, llena de gracia y adornada con sus mejores galas. La mayor parte de los versículos del Corán señalan este asunto espiritual y dan testimonio de él. El versículo "Ni hay cosa alguna que no celebre su alabanza" 36 es testimonio elocuente de ello. Y contamos todas las cosas y las anotamos 37, lo atestigua. Él mente. Ahora bien, si llegar a la presencia de Dios quiere decir llegar al conocimiento de tal revelación, es evidente que todos los hombres ya han llegado a la presencia del semblante inmutable a ese Rey sin igual. ¿Por qué, entonces, restringir tal revelación al día de la resurrección? Y si afirmaran que presencia divina quiere decir la revelación específica de Dios, expresada por ciertos sufíes como la más santa efusión, si está esto en la esencia misma, es evidente que ha estado eternamente en el conocimiento divino. Suponiendo que esta hipótesis sea cierta, obviamente llegar a la presencia divina en este sentido no está al alcance de nadie, ya que esta revelación está limitada a la esencia más íntima, a la que ningún hombre puede llegar. El camino está obstruido y es rechazada toda búsqueda. Las mentes de los predilectos del cielo, por muy alto que se eleven, jamás alcanzarán esta posición, cuanto menos podrá el entendimiento de mentes oscuras y limitadas. Y si en que presencia divina quiere decir la revelación secundaria de Dios, interpretada como la santa efusión, esto es claramente aplicable al mundo de la creación, es decir, en el reino de la manifestación primordial y original de Dios. Tal revelación se circunscribe a sus profetas y elegidos, por cuanto nadie más poderoso que ellos ha llegado a existir en el mundo del ser. Todos reconocen esta verdad y dan testimonio de ella. Estos profetas y elegidos de Dios son los recipientes y reveladores de todos los atributos inalterables y nombres de Dios. Son los espejos que veraz y ejan la luz de Dios. Todo cuanto es aplicable a ellos es en realidad aplicable a Dios mismo, quien es el visible y el invisible. Es imposible conocer y llegar a aquel que es el origen de todas las cosas, si no es conociendo y llegando a esos luminosos seres que proceden del sol de la verdad. Por tanto, al llegar a la presencia de esas santas lumbreras, se llega a la presencia de Dios mismo. A través de su conocimiento se revela el conocimiento de Dios, y a través de la luz de su semblante se manifiesta el resplandor de la faz de Dios. Mediante los múltiples atributos de estas esencias del desprendimiento, que son el primero y el último, el visible y el oculto, se hace evidente que aquel que es el sol de la verdad es el primero y el último, el visible y el oculto. 38 Lo mismo vale para los otros sublimes nombres y exaltados atributos de Dios. Por tanto, todo aquel que, en cualquier dispensación, haya reconocido y llegado a la presencia de estas lumbreras sublimes, resplandecientes y gloriosas, ciertamente ha llegado a la presencia de Dios mismo y ha entrado en la ciudad de vida inmortal y eterna. Llegar a esa presencia solo es posible en el día de la resurrección, que es el día de la aparición de Dios mismo a través de su revelación que todo lo abarca. Este es el significado del día de la resurrección, del que se habla en todas las escrituras y que se ha anunciado a todo pueblo. Exiona. ¿Puede concebirse día más precioso, de más poder y gloria que ese, para que el hombre voluntariamente renuncie a su gracia y se prive de sus dones, los cuales como lluvias de primavera se vierten sobre la humanidad desde el cielo de la misericordia? Estando así demostrado de forma concluyente que ningún día es más grande que ese día y que ninguna revelación es más gloriosa que esa revelación, y estando expuestas todas estas poderosas e infalibles pruebas que ninguna mente de entendimiento puede poner en duda, ni hombre de erudición pasar por alto, ¿cómo es posible que, debido a las vanas argumentaciones del pueblo de la duda y la fantasía, se prive el hombre de tan generoso favor? Una buena obra realizada en ese día es equivalente a todos los actos virtuosos que durante miríadas de siglos han practicado los hombres. Es más, pedimos perdón a Dios por semejante comparación. Pues en verdad la recompensa que merecerá tal acto está mucho más allá y muy por encima de la apreciación de los hombres. Puesto que estas almas miserables y sin discernimiento no comprendieron el verdadero significado
Cado de resurrección y de llegar a la presencia divina, han quedado totalmente desposeídas de su gracia. Aun cuando el propósito único y fundamental de todo conocimiento, con todos sus pesares y afanes, consiste en lograr y reconocer esta posición, no obstante están sumergidas en la prosecución de sus estudios materiales. No se permiten un momento de asueto e ignoran totalmente a aquel que es la esencia de todo saber y el único objeto de su búsqueda. Tal me parece que sus labios nunca hayan tocado el cáliz del conocimiento divino, ni acaso hayan alcanzado tan siquiera una gotita de las lluvias de la gracia celestial. Considera. ¿Cómo puede aquel que en el día de la revelación de Dios no logra la gracia de la presencia divina, ni reconoce a su manifestación, llamarse con justicia sabio, aunque haya dedicado siglos al estudio del conocimiento y adquirido todo el limitado saber material de los hombres? Es sin duda evidente que de ningún modo se puede afirmar que posea el verdadero conocimiento. En tanto que el más iletrado de todos los hombres, si es honrado con esta suprema distinción, es verdaderamente tenido por uno de esos hombres divinamente sabios, cuyo conocimiento es de Dios. Ya que tal hombre ha llegado a la cumbre del conocimiento y ha alcanzado la más elevada cima del saber. Esta posición también es uno de los signos del día de la revelación. Así, se dice. Los humillados entre vosotros, Él los encumbrará. Y a los encumbrados, Él los humillará. Asimismo, Él ha revelado en el Corán. Deseamos demostrar favor a los que fueron degradados en la tierra, y hacerles jefes espirituales entre los hombres, y hacerles nuestros herederos. Se ha presenciado en ese día cuantos de entre los sacerdotes, debido a que rechazaron la verdad, caerán y habitarán en las últimas profundidades de la ignorancia, y sus nombres han sido borrados de la lista de los gloriosos y los sabios. Y cuantos de entre los ignorantes, a causa de que aceptaron la fe, se han remontado y han alcanzado la alta cima del conocimiento, y sus nombres han sido inscritos en la tabla del conocimiento divino por la pluma del poder. Así. Lo que quiera, Dios lo abrogará o lo confirmará, pues junto a Él está la fuente de la revelación. Por eso se ha dicho. Buscar pruebas cuando la prueba ha sido establecida, es un acto indecoroso. Y ocuparse en adquirir conocimiento cuando se ha alcanzado el objeto de todo saber, es realmente censurable. Di. Oh pueblo de la tierra. Mirad a este llameante joven que atraviesa veloz las profundidades sin límites del espíritu y os anuncia estas buenas nuevas. He aquí que la lámpara de Dios está brillando y os emplaza a estar atentos a su causa, la cual, aunque oculta en los velos de antiguo esplendor, brillará en la tierra. Oh mi amigo. Si explorase el pájaro de tu mente los cielos de la revelación del Corán, si contemplara desplegado dentro de él el reino del conocimiento divino, ciertamente encontrarías abiertas ante ti innumerables puertas del conocimiento. Con seguridad reconocerías que todas estas cosas que en este día han impedido a estos hombres alcanzar las orillas del océano de la gracia eterna, las mismas, en la dispensación de Muhammad, impidieron a la gente de aquella época reconocer a esa lumbrera divina y atestiguar su verdad. También comprenderías los misterios del regreso y la revelación, y habitarías seguro en los más elevados aposentos de la certeza y la confianza. Aconteció que, cierto día, varios de entre los opositores de esa incomparable belleza, aquellos que se habían apartado lejos del santuario imperecedero de Dios, desdeñosamente dirigieron a Muhammad estas palabras. En verdad, Dios ha celebrado un convenio con nosotros. Que no demos fe a un apóstol hasta que nos ofrezca un sacrificio que lo devore el fuego del cielo. El significado de este versículo es que Dios convino con ellos que no creyesen en ningún mensajero a menos que obrase el milagro de Abel y Caín, es decir, que ofreciese un sacrificio, y lo consumiese el fuego del cielo. Así como lo habían oído referir en la historia de Abel, la cual está consignada en las Escrituras. Respondiendo a esto, Muhammad, ya vinieron a vosotros apóstoles antes que yo, con testimonios seguros y con aquello que habláis. ¿Por qué, entonces, los matasteis? Decídmelo, si sois veraces. 43 Ahora bien, sé justo. ¿Cómo es posible que aquella gente que vivió en los días de Muhammad hubiese existido en la época de Adán o de otros profetas, miles de años antes? ¿Por qué Muhammad, esa esencia de la veracidad, habría de acusar al pueblo de su época del asesinato de Abel o de otros profetas? Una clara alusión al retorno recurrencia. Las gentes retornan en un nuevo cuerpo físico. Pondera esto en tu corazón, para que las perfumadas brisas del conocimiento divino, que soplan de los prados de la misericordia, te traigan la fragancia de las palabras del amado y permitan que tu alma alcance el ribán del entendimiento. Ya que en cada época los negligentes no han logrado desentrañar el sentido profundo de estas importantes palabras llenas de significado.
Cado, imaginando que la respuesta de los profetas de Dios no se correspondía con las preguntas que les han formulado, por tanto les han imputado ignorancia e insensatez a esas esencias del conocimiento y comprensión. Asimismo, en otro versículo Muhammad Mani, esta su protesta contra el pueblo de esa época. Dice: aunque antes habían suplicado la victoria sobre los que no creían, cuando vino a ellos aquel de quien tenían conocimiento, no creyeron en él. Que la maldición de Dios caiga sobre los éles. Reacciona como este versículo también da a entender que la gente que vivió en los días de Muhammad fue la misma que en los días de los profetas de antaño disputó y luchó para promover la fe de Dios y enseñar su causa. Procura comprender el significado de la vuelta, revelación y resurrección, que se han presenciado en los días de las manifestaciones de la esencia divina, para que contemples con tus propios ojos la vuelta de las almas santas en cuerpos santificados y luminosos, y barras el polvo de la ignorancia, y es el ensombrecido yo con las aguas de la misericordia que proceden de la fuente del conocimiento divino, para que quizás, mediante el poder de Dios y la luz de la guía divina, distingas el amanecer del esplendor eterno, de la oscura noche del error. Te es claro y evidente que todos los profetas son los templos de la causa de Dios, quienes han aparecido ataviados con diversas vestiduras. Si observaras con ojo perspicaz, les verías habitando en el mismo tabernáculo, volando en el mismo cielo, sentados en el mismo trono, pronunciando las mismas palabras, proclamando la misma fe. Tal es la unidad de esas esencias del ser, de esas lumbreras de esplendor inmenso e infinito. Por tanto, si una de esas manifestaciones de la santidad proclamara: yo soy la vuelta de todos los profetas, ciertamente dice la verdad. Del mismo modo, es un hecho que cada revelación subsiguiente es la vuelta de la revelación anterior. Esta verdad está firmemente demostrada. Ya que se ha comprobado de forma concluyente la vuelta de los profetas de Dios, atestiguada por versículos y tradiciones, asimismo queda definitivamente probada la vuelta de sus elegidos. Esta vuelta es por sí misma bastante clara como para que requiera prueba o demostración. Por ejemplo, considera que entre los profetas estaba Noé. Al ser investido con el manto del profeta y movido por el Espíritu de Dios para que apareciese y proclamase su causa, quienquiera que creía en él y reconocía su fe, era dotado con la gracia de nueva vida. Se podía decir de él que en verdad había renacido y vuelto a vivir, ya que, antes de creer en Dios y aceptar su manifestación, había puesto sus afectos en cosas del mundo tales como apego a los bienes terrenales, a la esposa, a los a la comida y bebida, y a cosas semejantes. Tan es así que de día y de noche su única preocupación había sido amasar riquezas y procurarse los medios para sus diversiones y placeres. Además de esto, antes de beber las aguas antes de la fe había estado tan amarrado a las tradiciones de sus antepasados y tan apasionadamente dedicado a la observancia de sus costumbres y leyes, que hubiese preferido morir antes de violar una sola letra de los usos y prácticas supersticiosas corrientes entre su pueblo. Tal como la gente exclamó: en verdad, encontramos a nuestros padres con una fe y, en verdad, seguimos sus pasos. Esa misma gente, aunque envuelta por todos esos velos de limitación y atenazada por tales observancias, tan pronto como bebió del cáliz de la certeza el sorbo inmortal de manos de la manifestación del Todo Glorioso, era transmutada de tal manera que por su amor renunciaba a sus familias, sus bienes, sus vidas, sus creencias. Es más, renunciaba a todo excepto a Dios. Era tan irresistible su anhelo de Dios y tan elevados sus raptos de gozoso éxtasis, que ante sus ojos desaparecía completamente el mundo y todo lo que hay en él. Es evidente que nada salvo esta transformación mística podía manifestar en el mundo del ser semejante espíritu y conducta, del todo diferentes a sus costumbres y hábitos anteriores. Pues su agitación se convirtió en paz. Su duda, en certeza. Su timidez, en valentía. Tal es la fuerza del elixir divino que, rápido como un abrir y cerrar de ojos, transmuta las almas de los hombres. Mediante el poder del elixir divino, estas almas, en un abrir y cerrar de ojos, atraviesan el mundo del polvo, entrando en el reino de santidad. Y de un paso recorren la tierra de las limitaciones, alcanzando los dominios del irrestringido. Te incumbe hacer todo tu esfuerzo para lograr ese elixir que, de un soplo fugaz, hace que el occidente de la ignorancia llegue hasta el oriente del conocimiento. Ilumina las tinieblas de la noche con el resplandor del amanecer. Guía al extraviado del desierto de la duda hacia el manantial de la presencia divina y la fuente de la certeza, riendo a las almas mortales el honor de ser aceptadas en el Ridwan de la inmortalidad. Ahora bien, si se considera que aquel oro es cobre, también podría considerarse que esa gente es la misma que antes de haber sido dotada de fe.
Por tanto, en toda subsiguiente dispensación, quienes precedieron al resto de la humanidad en abrazar la fe de Dios, y libaron de manos de la divina belleza las cristalinas aguas del conocimiento, llegando a las elevadas cumbres de la fe y certeza, esos pueden ser considerados de nombre, realidad, hechos, palabras y rango como la vuelta de quienes habían logrado distinciones parecidas en una dispensación anterior. Pues todo lo que manifestó la gente de una dispensación anterior, eso mismo lo ha demostrado la gente de esa última generación. Considera la rosa. Ya sea que orezca en el oriente o en el occidente, es sin embargo una rosa. Pues lo que importa en este sentido no es el aspecto y la forma externa de la rosa, sino más bien el perfume y la fragancia que despide. Por consiguiente, purifica tu vista de toda limitación terrenal, para que veas en todos a los portadores de un solo nombre, los exponentes de una sola causa, las manifestaciones de un solo ser y los reveladores de una sola verdad, y para que comprendas la vuelta mística de las palabras de Dios, según lo revelan estas aseveraciones. A partir de estas declaraciones ha quedado, por tanto, claro y maní, esto que es y en el fin que no conoce, en se manifestará un alma que se levantase a proclamar y defender una causa que otra alma ha proclamado y defendido en el principio que no tiene principio, se puede efectivamente remarque aquel que es el último y aquel que fue el primero son uno y el mismo, por cuanto ambos son exponentes de una misma causa. A pesar de que este tema es evidente a los ojos de quienes han bebido el vino del conocimiento y la certeza, ¿cuántos son los que, por no haber comprendido su significado, permitieron que el término sello de los profetas oscureciera su entendimiento y les privase de la gracia de todos sus numerosos dones? ¿No declaró Muhammad mismo: yo soy todos los profetas? ¿No ha dicho, como ya hemos mencionado: soy Adán, Noé, Moisés y Jesús? ¿Por qué Muhammad, esa belleza inmortal, quien ha dicho soy el primer Adán, ha de ser incapaz de decir también soy el último Adán? Pues así como él se consideraba a sí mismo el primero de los profetas, es decir, Adán, del mismo modo es aplicable el título sello de los profetas a aquella divina belleza. Es sin duda obvio que, al ser el primero de los profetas, es él también su sello. Ahora, esfuérzate por comprender el sentido de estas palabras de Alí, el comandante de los fieles, traspasando sin ayuda los velos de la gloria. Entre estos velos de la gloria están los sacerdotes y doctores que viven en los días de la manifestación de Dios, quienes, a causa de su falta de discernimiento y su ansia y afán de mando, no se han sometido a la causa de Dios y, más aún, han rehusado dar oído a la melodía divina. Se meten los dedos en los oídos. Y asimismo la gente, desatendiendo completamente a Dios y tomándoles por sus maestros, se ha colocado sin reservas bajo la autoridad de esos jefes pomposos e hipócritas, pues carecen de vista, oídos y corazón propios para distinguir la verdad de la falsedad. A pesar de las advertencias que por inspiración divina han hecho todos los profetas, los santos y los elegidos de Dios, ordenando a los hombres ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos, desdeñosamente han rechazado sus consejos y ciegamente han seguido y continuarán siguiendo a los jefes de su fe. Si una persona humilde y desconocida, desprovista del atavío de los eruditos, les dirigiera la palabra diciendo: oh pueblo, seguid a los mensajeros de Dios, ellos, muy sorprendidos ante tal amonestación, replicarían: ¿cómo? ¿Quieres decir que todos estos sacerdotes y exponentes de la erudición, con toda la autoridad, pompa y boato suyos, han errado y no han logrado distinguir entre la verdad y la falsedad? ¿Pretendes acaso, junto con otros como tú, haber comprendido lo que ellos no han entendido? Si se ha de tomar como criterio de sabiduría y verdad el número y la excelencia de la vestimenta, los pueblos de una época pasada, a quienes los de hoy jamás han aventajado en número, magnificencia y poder, deberían por cierto considerarse como superiores y más dignos. Es claro y evidente que siempre que se han revelado las manifestaciones de santidad, los sacerdotes de su época han impedido al pueblo llegar al camino de la verdad. Dan testimonio de esto todas las escrituras y libros sagrados. Ningún profeta de Dios se ha manifestado que no haya sido víctima del odio implacable, de la denuncia, rechazo y execración de los clérigos de su día. Ay de ellos por las iniquidades que obraron sus manos en el pasado. Ay de ellos por lo que ahora están haciendo. ¿Qué velos de gloria hay más pesados que esas personificaciones del error? Por la rectitud de Dios. Traspasar tales velos es el más poderoso de todos los hechos, y destrozarlos es el más meritorio de todos los actos. Que Dios nos ayude y os ayude, oh concurso del Espíritu. Para que quizás en el tiempo de su manifestación, del Príncipe Gurdjieff, se os asista bondadosamente para realizar tales hechos y, en sus días, lleguéis a la presencia de Dios.
El dominio de su decreto es demasiado vasto para que lo describa la lengua de los mortales o lo recorra el ave de la mente humana. Y los designios de su providencia son demasiado misteriosos para que los pueda comprender la mente del hombre. Ningún N ha alcanzado a su creación. Ha existido siempre desde el principio que no tiene principio. Y ningún comienzo ha visto a las manifestaciones de su belleza, que continuarán hasta el fin que no conoce. N. Pondrá en tu corazón estas palabras y reacciona cómo son aplicables a todas esas almas santas. Oh mi amado. Inmensamente exaltada es la melodía celestial, por encima de los esfuerzos que haga el oído humano para oírla, o la mente para comprender su misterio. ¿Cómo puede la hormiga impotente entrar en la corte del Todoglorioso? Sin embargo, por falta de comprensión las almas débiles rechazan estas abstrusas palabras y ponen en duda la verdad de tales tradiciones. Es más, nadie puede entenderlas salvo los dotados de un corazón comprensivo. Él es ese fin, a quien no puede imaginársele N en todo el universo, y de quien no puede concebirse principio en el mundo de la creación. He aquí, oh concurso de la tierra, los resplandores del fin revelados en las manifestaciones del principio. Qué extraño es que esa gente se aferre, con una mano, a los versículos del Corán y a las tradiciones del pueblo de la certeza que ellos han encontrado que concuerdan con sus afectos e intereses y, con la otra, rechace las que son contrarias a sus deseos egoístas. ¿Es que creéis en parte del libro y negáis parte de él? ¿Cómo podéis juzgar lo que no entendéis? Alusión a los Bahá'ís. Si castigase Dios a los hombres por sus hechos perversos, no quedaría sobre la tierra cosa viviente. Pero les da plazo hasta un tiempo señalado. Aparte de todo esto, si esta gente hubiera obtenido una gota de las cristalinas corrientes que brotan de las palabras Dios hace lo que es su voluntad y ordena lo que desea, no hubiera puesto reparos impropios, como estos, al centro focal de su revelación. La causa de Dios, y todos los hechos y palabras, están al alcance de su poder. Todo está aprisionado en el hueco de su fuerte mano. Todo es fácil y posible para él. Efectúa lo que es su voluntad y hace todo lo que desea. Quien quiera que pregunte por qué o para qué ha blasfemado. Si esta gente se sacudiera el sueño de la negligencia, despertara conciencia, y se diera cuenta de lo que sus manos han obrado, de seguro perecerían y, por propia voluntad, se arrojarían al fuego. Su y verdadera morada. ¿Acaso no han oído lo que él reveló? No debe interrogársele sobre sus hechos a la luz de estas palabras. ¿Cómo puede ser el hombre tan atrevido como para interrogarle y ocuparse con dichos ociosos? Alabado sea Dios. A tal punto llega a la insensatez y perversidad de la gente, que han vuelto el rostro hacia sus propios pensamientos y deseos, y han dado la espalda al conocimiento y a la voluntad de Dios, Santi. Cado y Glori. Cado sea su nombre. Sé justo. Si esa gente admitiera la verdad de estas palabras luminosas y alusiones sagradas, y reconociera que Dios es aquel que hace lo que es su voluntad, ¿cómo podrían continuar aferrados a tan evidentes disparates? Más bien aceptarían con toda su alma lo que él diga y se someterían a ello. Juro por Dios que, a no ser por el decreto divino y por los inescrutables designios de la providencia, la propia tierra hubiese destruido totalmente a toda esa gente. Sin embargo, él les dará plazo hasta la hora señalada de un día conocido. Por su semblante serán conocidos los pecadores, y serán tomados de los cabellos y los pies. De este modo los pueblos del mundo son juzgados por su semblante. A través de este se revela toda su incredulidad, su fe, su iniquidad. Así resulta evidente en este día cómo es reconocido por su semblante el pueblo del error y distinguido de los seguidores de la guía divina. Si esos hombres, solo por amor de Dios y sin más deseo que su complacencia, ponderasen en su corazón los versículos del libro, con toda seguridad encontrarían todo cuanto buscan. Encontrarían reveladas y maní. Estas en sus versículos todas las cosas, ya sean grandes o pequeñas, que han pasado en esa dispensación. Sellaremos nuestro tema con aquello que antaño fuera revelado a Muhammad, para que su sello difunda la fragancia de ese almizcle sagrado que lleva a los hombres hacia el Ridván de esplendor inmarcesible. Y su palabra es la verdad. Y Dios llama hacia la morada de paz. Y él guía a quien quiere por el camino recto. Para ellos hay junto a su Señor una morada de paz. Y él será su protector por causa de sus obras. Esto lo ha revelado para que su gracia envuelva al mundo. Alabado sea Dios, Señor de todos los seres. Hemos expuesto de forma diversa y repetida el significado de cada tema para que quizás toda alma, ya sea elevada o humilde, obtenga su parte y porción de acuerdo con su medida y capacidad.
Si no pudiera comprender cierto argumento, podría así, remitiéndose a otro, lograr su propósito. Para que toda clase de hombre sepa dónde apagar su sed. Cada nota de sus palabras no pronunciadas es inmensamente exaltada por encima de todo lo que ya ha sido revelado, e inmensurablemente glory. Cada más allá de lo que ha huido de esta pluma. Esperemos que el futuro revele la hora en que, por la voluntad de Dios, emerjan de sus mansiones místicas, despojadas de sus velos, las novias del significado oculto, y se hagan maní. Estas en el antiguo reino del ser. Nada en absoluto es posible sin su permiso. Ningún poder puede durar salvo a través de su poder, y no hay otro Dios más que Él. Suyo es el mundo de la creación, y suya es la causa de Dios. Todos proclaman su revelación, y todos revelan los misterios de su espíritu. Alusión acerca del Príncipe Gurdjieff al-Mahdi, rey Gesar del budismo, juez del Apocalipsis de la Biblia, gemelo redentor. Misterio del inefable de la Pistis Sofía anunciado por Jesucristo, Saosgyant. Anunciado por Zoroastro, juez terrible de las profecías católicas anunciadas por San Malaquías y Santa Catalina de Emmerich, espada de Dios anunciado por Nostradamus, Cristo rojo de Acuario. Ya hemos asignado, en las páginas precedentes, 2 posiciones a cada una de las lumbreras que surgen de las auroras de santidad eterna. Jesucristo gemelo Salvador y gemelo Redentor Príncipe Gurdjieff Cristo. No hacemos diferencia entre ninguno de ellos. Cada manifestación de Dios tiene una individualidad distinta, una misión definitivamente señalada, una revelación predestinada y limitaciones especialmente designadas. Cada una de ellas es conocida por un nombre diferente y se caracteriza por un atributo especial, cumple una misión definida y le es haga una revelación particular. Tal como él dice, hemos hecho que algunos de los apóstoles aventajen a los demás. A unos Dios les ha hablado. A otros los ha elevado exaltándolos. Y a Jesús, o de María, le dimos signos maní. Esto sí le fortalecimos con el Espíritu Santo. Es por causa de esta diferencia en posición y misión por lo que parecen divergir y diferir las palabras y expresiones que huyen de esos manantiales del conocimiento divino. Por lo demás, a los ojos de quienes están iniciados en los misterios de la sabiduría divina, todo lo que ellos han pronunciado es en realidad la expresión de una sola verdad. Como la mayoría de la gente no ha percibido esas posiciones a que nos hemos referido, se siente por tanto perpleja y consternada ante las variadas palabras que han pronunciado manifestaciones que, en esencia, son una y la misma. Ha sido siempre evidente que todas estas divergencias en las palabras deben atribuirse a diferencias de posición. Así, desde el punto de vista de su unicidad y sublime desprendimiento, han sido y son aplicables a esas esencias del ser los atributos de deidad, divinidad, suprema singularidad e íntima esencia, ya que todas habitan en el trono de la revelación divina y están establecidas en la sede de la divina ocultación. Mediante su aparición Maní, está la revelación de Dios, y por su semblante se revela la belleza de Dios. Es así como se han oído las palabras de Dios mismo, pronunciadas por esas manifestaciones del ser divino. Si alguna de las manifestaciones de Dios, que todo lo abarcan, declarase, yo soy Dios, diría ciertamente la verdad, y no cabría duda de ello. Ya que repetidamente se ha demostrado que mediante su revelación, sus atributos y nombres semaní, están en el mundo de la revelación de Dios su nombre y sus atributos. Así, Él ha revelado. Aquellos dardos eran de Dios, no tuyos. 64 también dice, en verdad, ¿quiénes te prometieron? Deidad, realmente la prometieron a Dios. 65 y si alguno de ellos pronunciase, soy el mensajero de Dios, también diría la verdad, la indudable verdad. Tal como él dice, no es Muhammad padre de ningún hombre entre vosotros, sino que es el mensajero de Dios. Clara sentencia: las dignidades espirituales no se heredan por ninguna ascendencia, se ganan con el trabajo esotérico. Aprendan humanos descarriados. A la luz de esto se ve que todos ellos no son más que mensajeros de ese rey ideal, de esa esencia inmutable. Si todos proclamasen soy el sello de los profetas, expresarían solo la verdad sin la más leve sombra de duda. Pues todos ellos no son más que una persona, un alma, un espíritu, un ser, una revelación. Son todos la manifestación del principio y el fin, el primero y el último, el visible y el oculto, atributos todos que pertenecen a aquel que es el más íntimo espíritu de los espíritus y la eterna esencia de las esencias. Y si de Esen somos los siervos de Dios, este también es un hecho maní. Esto es indiscutible. Puesto que se han manifestado en condición de total servidumbre como esa no podrá ningún hombre alcanzar.
Si se abriera el ojo del discernimiento, reconocería que ellos hasta en ese estado se consideran del todo extinguidos e inexistentes ante quien es el que todo lo penetra, el incorruptible. Me parece que han estimado que no son absolutamente nada, juzgando su mención en esa corte como un acto de blasfemia. Pues el más leve susurro del yo es, en tal corte, una prueba de afirmación de sí mismo y de existencia independiente. A los ojos de quienes han llegado a esa corte, semejante insinuación es por sí misma una grave transgresión. Cuanto más grave aún sería, si otra cosa se mencionara ante esa presencia, si el corazón del hombre, su lengua, su mente o su alma se ocuparan con otro que no sea el bien amado, el Príncipe Gurdjieff, si sus ojos contemplaran otro semblante que no fuese su belleza, si su oído escuchase otra melodía que no fuese su voz y sus pies hollasen otro camino que no fuera su camino. En ese día soplara la brisa de Dios y su espíritu lo llenara todo. Tal es la efusión de su gracia, que la pluma se detiene y la lengua enmudece. En virtud de esta posición, han sostenido que es suya la voz de la divinidad y apelativos semejantes, en tanto que, en virtud de su posición de mensajeros, se han declarado a sí mismos los mensajeros de Dios. En cada caso han expresado lo que está en conformidad con los requerimientos de la ocasión, atribuyéndose a sí mismos todas estas declaraciones, las cuales se extienden del reino de la revelación divina hasta el reino de la creación, y desde el dominio de la divinidad hasta el dominio de la existencia terrenal. De este modo, cualesquiera que sean sus palabras, ya pertenezcan al reino de la divinidad, señorío, posición profética, posición de mensajero, guardianía, apostolado o servidumbre, todo es cierto, sin la menor sombra de duda. Por lo tanto, debe considerarse con mucha atención lo que hemos citado en apoyo de nuestro argumento, para que las palabras divergentes de las manifestaciones del invisible y auroras de la santidad no agiten ya el alma y suman la mente en la perplejidad. Esas palabras pronunciadas por las lumbreras de la verdad deben ser meditadas y, si no se comprendiese su significado, debiera solicitarse ilustración, para que éstos expliquen su significado y revelen su misterio. Pues no le incumbe ningún hombre interpretar las palabras sagradas según su ciente comprensión, ni rechazar y negar su verdad por encontrar que son contrarias a su inclinación y deseos. Pues tal es hoy la actitud de los sacerdotes y doctores de esa época, que ocupan las sedes del conocimiento y la erudición, y que han llamado conocimiento a la ignorancia y justicia a la opresión. Si ellos preguntasen a la luz de la verdad sobre esas imágenes que su vana fantasía ha tallado, y encontrasen que su respuesta es incompatible con sus propios conceptos y su propia comprensión del libro, de seguro denunciarían como la negación misma del conocimiento a aquel que es la mina y manantial de todo conocimiento.